Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo número 32. Y vamos a leer de los versículos 22 al 30. En esta enseñanza se van a tocar varios versículos que son parte de este capítulo 32, que no se van a leer en este momento por ser varios. Así que como versículos principales del tema vamos a leer de los versículos 22 al 30. Y dice la palabra de nuestro Señor: Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: Declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Amén. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la bendición que nos concedes, Señor, de acercarnos a ti, meditando en tu palabra. Te rogamos que en esta hora bendigas nuestras vidas a través de ella y que hables a cada corazón y que nos hagas ver, Señor, como tú quieres que nos desempeñemos en medio de las luchas y de las pruebas. Revélate a nuestras vidas, Señor, y fortalécenos, dando nueva fuerza, Señor, y tu guianza. Que tu palabra bendiga, que tu palabra liberte, que tu palabra, Señor, dé aliento y también nos dé una nueva visión. Gracias, eterno Señor, que toda la gloria y la honra sea para ti. Gracias, eterno Redentor, y gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Y el tema es crisis de Jacob en el vado de Jaboc. Amén. Este tema es un tema bastante conocido porque revela la transformación que tuvo Jacob después de aquella noche. Pero para nuestras vidas, ¿qué trae esta palabra? ¿Qué enseñanza nos quiere dar nuestro Señor a través de esta palabra? Porque todos tenemos que pasar pruebas, pasamos pruebas, dificultades, tribulaciones. Y si hacemos remembranza de todo lo que hemos atravesado a lo largo de nuestra vida, hay momentos en que quizás pensamos si no hubiera tomado esta decisión, si lo hubiera enfrentado de manera diferente, si hubiera tomado otro rumbo, si hubiera pensado bien las cosas, si yo pudiera cambiar, si pudiera volver y cambiar las cosas. Pero quizás si volviéramos a tener las oportunidades, volveríamos a cometer los mismos errores. Porque en muchas de las decisiones quizás no permitimos que Dios hiciera las cosas y quizás tampoco esperamos en Dios. Y como consecuencia, a través de los años hemos venido sufriendo las consecuencias de malas decisiones, de malos comportamientos, de malas actitudes y aún de pecados. Es lo que podemos encontrar en la vida de Jacob hasta este momento crucial que en esta hora vamos a estudiar o en el que vamos a meditar. Dice en los versículos del 1 al 3: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: Campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Dice el versículo 1: Jacob siguió su camino. Estos versículos del 1 al 3 son los que nos sirven para desarrollar el punto número 1, que dice la iniciativa de Jacob. Pero comenzamos leyendo y nos dice que Jacob siguió su camino. ¿Después de qué? Después de que realizó un pacto con su suegro Labán. Jacob venía
desde Babilonia. Todavía no se llamaba así la ciudad, pero venía de la tierra donde después fue Babilonia. Venía de regreso para Canaán y venía porque Dios le había dicho: vuelve a tu tierra, ahí te bendeciré y te haré prosperar. Así que le dijo a su suegro Labán que quería salir de la casa de él y tomó a su familia, a sus esposas y a todo su ganado con el cual Dios le había bendecido en la casa de su suegro Labán. Y cuando llegaron a este lugar, de pronto se da cuenta que venía detrás de él, lo voy a decir de esta manera, mi hermano, para que no se me vaya a aburrir. Detrás de él, de tan lejos, venía aquel viejito detrás de él enojado. ¿Qué es lo que venía? Porque habían desaparecido de la casa de Labán los ídolos a los cuales él adoraba. Y Jacob no se había dado cuenta que una de sus esposas los había hurtado de la casa de su padre. Pero lo que hizo la esposa de Jacob fue esconderlo. Se sentó en ellos y le dijo al papá, cuando andaba revisando todos los bultos: papá, disculpa que no me levante porque ando con dicho en términos actuales, ando con mi período. No revisó donde ella estaba sentada y ella los tenía escondidos. Pero hizo ahí un pacto Labán con Jacob de no agredirse y que ese sería un punto limítrofe donde se respetarían, uno no pasaría en contra de otro en ese lugar. Y se regresó Labán para su tierra y Jacob, dice aquí en el versículo número 1, Jacob siguió su camino. Había logrado hacer la paz con su suegro. Posteriormente Jacob, al darse cuenta, enterraría esos ídolos y establecería un pacto con Dios, comprometiendo también a su familia. Pero ahora él continuaba su viaje hacia donde Dios le decía, hacia Canaán, de donde él había salido huyendo hace 20 años. Había salido huyendo porque su hermano le quería matar. ¿Y por qué le quería matar? Porque Jacob, con engaños, le había robado la primogenitura. Y Esaú solo esperaba que su padre Isaac, el padre de ellos, muriera para decir: voy a matar a Jacob. Una vez murió Isaac, aquellos deseos de venganza de parte de su hermano comenzaron a verse y Jacob huyó. Y es así como llegó allá donde Labán. Y allá estuvo 20 años sufriendo las injusticias de Labán. Pero ahora viene de regreso porque Dios lo envía y va para la tierra de Canaán. Sigamos leyendo versículos del 1 al 3. Y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Al encuentro, dice, le salieron ángeles de Dios. Él venía, pero Jacob todavía no había sido transformado. El nombre Jacob significa usurpador. Y él tenía mañas. Y por medio de engaños le había robado la primogenitura a su hermano. Y él todavía se manejaba y desempeñaba con ese carácter y esa actitud. Y el nombre de él significaba aún eso, que era un usurpador. Pero mires, no siendo transformado, vivía allá con su suegro Labán. Pero allá Dios le habló. Cuando iba huyendo, tuvo la visión de la escalera que subía hasta el cielo y que ángeles subían y bajaban desde el cielo, y llamó a aquel lugar Betel. Llegó a la casa donde trabajó para Labán y se casó con las hijas de él. Labán lo engañó, no le entregó a la hija que él le había pedido, sino que le entregó a otra y tuvo que trabajar otros 7 años por la que él quería. Pero también allá Dios le habla y lo bendice también, porque no tenía absolutamente nada, solamente trabajaba y trabajaba para Labán. Pero Dios le dio la inteligencia y la dirección de lo que tenía que hacer y fue grandemente prosperado y ahora viene de regreso. Pero el corazón de él todavía no ha sido transformado, pero ahora sigue su camino y dice que le salieron al encuentro ángeles de Dios. Muchos andan en desobediencia, muchos no han entregado su vida a Cristo Jesús, pero han oído la palabra de Dios, pero han escuchado las enseñanzas, las predicaciones. Han visto el testimonio de sus familiares que creen en Cristo Jesús. Han escuchado cómo se ora, cómo se canta, se alaba a Dios. Han oído que la palabra de Dios está contenida en la Biblia, pero no han dado el paso de obediencia ante el llamado que Dios les está haciendo porque ya se les reveló. Y sin embargo, aunque andan lejos de Dios, Dios tiene misericordia y los protege del peligro y los prospera y les da salud y pueden ver la mano de Dios.
Aquí se le presentan ángeles, dice, le salieron al encuentro. Pero es porque Dios quería revelarle que estaba con él. Y si él le había dicho que viniera hacia Canaán, es porque él iba a cumplir las promesas. Y si él le había dicho que lo iba a bendecir, que lo iba a prosperar, que iba a estar con él. Y como señal podríamos decir que envía estos ángeles que le salieron al encuentro. Prácticamente Jacob está llegando ya a los límites para entrar a Canaán. Canaán habría de ser la tierra prometida. Era la tierra prometida porque ya Dios se le había prometido a su abuelo Abraham. Y hacia allá se dirigía. La tierra donde le tocó salir huyendo de su hermano. Pero sigamos leyendo. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Aquella tierra estaba y está reservada para la descendencia de Abraham. Y aquellos ángeles que Dios había enviado era como la confirmación de que Dios estaba con él y que las promesas habían de cumplirse. Mucha gente no ha entregado su vida a Cristo Jesús, pero nuestro Señor los está llamando. Pero nuestro Señor ha tocado sus corazones, pero lo que sucede es que no se han rendido al llamado de Cristo Jesús. Y siguen luchando y siguen endureciendo su corazón o postergando el llamado que Dios les está haciendo. Algunos están recibiendo el llamado por medio de los consejos o el llamamiento de sus madres o de sus padres. Otros por medio de la oportunidad que tienen de escuchar la palabra de Dios. Otros por medio del testimonio, otros por medio de visitas de hermanos que realizan evangelismo. Pero es Dios el que está enviando a las personas y le está diciendo: yo estoy contigo y te estoy invitando a que me permitas entrar también a tu corazón. Y también lo han podido ver a través del cuidado que Dios ha tenido de sus vidas. Porque muchos, aunque no se han rendido a los pies de Cristo, reconocen que Dios les ha guardado de muchos peligros, pero no han atendido todavía a la voz de Dios. Pero dice el versículo número 3, y envió Jacob un mensajero delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y aquí en este versículo número 13 hay que notar algo, porque él envió mensajeros, dice, delante de sí a Esaú, su hermano. ¿A dónde estaba Esaú cuando Jacob salió huyendo? Esaú se quedó en Canaán, porque ahí vivían ellos con Isaac, con sus padres. Y Esaú vivía en la tierra de Canaán, que era la tierra donde vivían porque Dios le había dicho a Abraham que se dirigiera ahí y le prometió esa tierra. Ahí nació Isaac y a él nacieron Jacob y Esaú. Jacob tuvo que salir huyendo. ¿Quién quedó ahí? Esaú. Pero mire a dónde está enviando los mensajeros ahora. Jacob, dice el versículo número 3. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. No los mandó a Canaán. Jacob, como su mismo nombre lo indica, no era una persona confiable. Su mismo nombre se traduce como usurpador. Pero también Esaú no era ningún sencillo, como podríamos decir comúnmente. Esaú había renunciado a su primogenitura, lo que aprovechó Jacob. ¿Y por qué? ¿A cambio de qué? De un plato de lentejas. Y vemos que ahora que él no está en la tierra donde Dios había dicho a la descendencia de Abraham que ahí tenía que permanecer, sino que se había ido a la tierra de Seir, al campo de Edom. No estaba donde Dios quería que estuviera la descendencia de Abraham y de Isaac. ¿Pero por qué? Porque seguramente había seguido los intereses de las esposas que había buscado. Quizás se había ido también siguiendo los ídolos que adoraban estas mujeres. O porque era también una persona que le gustaba mucho la aventura. Recordemos que él era un cazador. Y quizás se había ido buscando tierras donde podía desempeñarse con el oficio al que se dedicaba, a la caza. Pero no estaba en Canaán. Y cuando Dios le dijo a Jacob que regresara, le dijo que regresara a Canaán. Mire cómo es la providencia de Dios y así debemos verla. Dios es el que va llevando la vida de todos aquellos a los cuales ama.
Hay cosas que no entendemos nosotros, pero detrás de todo está la mano de Dios. Jacob estaba con Labán. Allá tenía sus esposas, se había enriquecido, pero Dios allá le habló, le dijo que regresara a Canaán. Allá te voy a prosperar y te voy a bendecir. Dios sabe cuándo es el tiempo idóneo y cuándo va a continuar la realización de sus planes. Él viene hacia la tierra de Canaán en el momento propicio, cuando Esaú ya no estaba ahí. Y mire cómo la mano de Dios va operando en la vida de este hombre, aunque este hombre todavía era un engañador, un usurpador. No había cambiado su corazón, las intenciones de su corazón no habían cambiado, pero tenían una característica, que era sensible a la voz de Dios. Y él obedeció cuando Dios le dijo, ve a Canaán, y allá venía. Y él sabía que ir a Canaán era peligroso porque su hermano lo podía matar al regresar. Y hacia acá se dirige. Seguramente entre más y más se acercaba a la tierra de Canaán y sabía que allí se iba a encontrar con su hermano. Era más grande y más grande la aflicción que él sentía en su corazón, porque ahora traía una gran responsabilidad. Traía a sus esposas, traía a sus hijos, traía a sus siervos y la riqueza que iba a perder también. Seguramente iba en aumento la preocupación y la angustia, pero no lo detuvo eso, sino que a pesar del temor, él venía atendiendo la voz de Dios que le dijo, ve a Canaán. Y hacia ahí venía. Él está frente a una situación donde él debe tomar decisiones correctas para proteger a su familia, para proteger la vida de su familia y de su gente y de sus bienes. Y él toma una iniciativa de enviar mensajeros, lo que vemos en el versículo número 3, de enviar mensajeros a Esaú, su hermano. Toma la iniciativa. Es lo que estamos desarrollando en este punto número 1. Y a veces quisiéramos tener la inteligencia para tomar las decisiones adecuadas. Se despidió de su suegro Labán, ya está en paz con el primero, hizo un pacto con él. Cuando sigue el camino ve que hay un campamento de ángeles ahí, pero él le llama así campamento de ángeles, porque ante él es lo que parecía, pero realmente la palabra de Dios tiene fiel cumplimiento. Los ángeles de Dios acampan alrededor de los hijos de Dios. Y Jacob era un hijo de Dios, que hasta este momento tenía un corazón duro y desobediente, con avaricia e interés, pero todavía sensible a la voz de Dios. Y no dudemos que cuando vamos a dar un paso trascendental, ahí va a estar la protección divina, la protección de Dios. Y si usted ama a Dios, si usted es un hijo de Dios, ángeles acampan alrededor de usted por mandato de Dios. No para que usted vaya e invoque a los ángeles, no para que usted vaya a tratar de invocar al ángel de la guarda, porque eso es antibíblico. El único que debemos acudir es a Cristo Jesús. Esos ángeles estaban ahí. Y dice que le salieron al encuentro estos ángeles, pero era por mandato de Dios, para fortalecerlo y para que reconociera que la compañía y la protección de Dios estaba con él. Debemos reconocer las señales que Dios nos envía para mostrarnos que está con nosotros. Y estoy seguro que la hemos visto en muchas ocasiones. Es cuando decimos, ya está, ya estuvo, el Señor ha dado la victoria. Aunque todavía tenemos que dar pasos adelante, pero el Señor ya dio respuesta, ya dio la victoria. Y ha enviado señal, y ha enviado a sus ángeles. Y ya vamos seguros que vamos hacia la victoria, porque el Señor va con nosotros. Y es ahora que Él toma esta iniciativa y decide enviar adelante mensajeros. Esto no le había venido antes. Es que cuando vemos la mano de Dios y la compañía de Dios, vemos completamente diferente las cosas. Y entonces tomamos decisiones más lúcidas y el Señor nos va dando también la dirección. Y Él decidió enviar mensajeros delante de sí, dice la palabra, a la tierra de Seir, al campo de Edom, porque ahí estaba su hermano. ¿Qué iniciativas tenemos que tomar en este momento nosotros ante las situaciones que tenemos que enfrentar? Estoy seguro que cada uno de nosotros hemos visto la mano de Dios que nos está diciendo desde ya, yo estoy contigo. No temas,
estás en mi mano. Solamente cree, solamente pide, solamente confía, solamente ten fe. Usted ha creído en Cristo Jesús, le ha entregado su corazón. Usted ha expresado su confianza y ha dado testimonio ante el mundo que usted ha creído y se ha decidido por Cristo Jesús. Usted es un hijo, es una hija de Dios. Y tenemos que tomar decisiones en algún momento y tomar la iniciativa para dar el siguiente paso. Pero para eso nuestro Señor ya se reveló, diciéndonos que está con nosotros, que está con usted, para que no tema su corazón, para que no desfallezca, porque nuestro Señor no nos ha dejado solos, Él no nos ha abandonado. Y es que toma esta iniciativa y envía mensajeros, pero el temor no ha desaparecido. Pero la angustia ahí está, porque Él sabe muy bien que su hermano ha deseado venganza, ha deseado matarlo, y ahora viene Él y no viene solo, trae a su familia, trae a sus hijos, a sus siervos. Ya no solamente corre peligro Él, sino que también los suyos. Toma la iniciativa, pero el temor y la angustia prevalecen. Vamos a leer los versículos del 9 al 11. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuelve a tu tierra, a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Estos versículos del 9 al 11 son los que nos sirven para desarrollar el punto número 2, el cual dice: frente a la amenaza, una oración de paz. Y estos versículos que hemos leído son la oración que Jacob hizo, pues él se encontraba angustiado. Cuando vio los ángeles, él decidió tomar iniciativa y de mandar mensajeros hacia su hermano, pero estaba angustiado. Pero vemos que toma también una decisión muy sabia, como es la que todos debemos tomar en los momentos de angustia. Estaba bajo una gran amenaza y él ora a Dios. Busca a Dios en oración. Y en esta oración que él hace podemos encontrar la oración de un padre bondadoso, la oración de un esposo amoroso, la oración de un hombre humillado y que reconoce que necesita de Dios. Pues él en esta oración, él clama a Dios y de manera específica, él ora por lo que necesita. Estos versículos del 9 al 11 es la primera oración modelo que podemos encontrar en la palabra de Dios. La oración modelo por excelencia es el Padre Nuestro, porque nos lo enseñó nuestro Señor Jesús. Pero aquí vemos una oración modelo que fue realizada en un momento de angustia. Y él, al orar, él le dice a Dios, le dice: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. Él viene a acercarse a Dios en oración, pero primeramente recordando el pacto que Dios había hecho con sus padres. Y viene apelando a aquel pacto para recordarle a Dios las promesas que había hecho a sus padres, a Abraham e Isaac. Le dice: Jehová, que me dijiste: vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Ahora le está recordando a Dios que él ha llegado hasta este lugar y que ahora se encuentra en angustia porque Dios le dijo: ve a Canaán. Le está recordando que está ahí porque Dios le ha enviado. Mire esta oración modelo que podemos encontrar en las Escrituras. Y le está recordando a Dios que él le dijo que fuera a Canaán. La promesa también que le hizo el Señor cuando le dijo que descendiera hasta Canaán. Cuando le dijo: que me dijiste: vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Recordándole esta promesa que Dios le había dicho: ve, que yo te haré bien. Ahora él, en el momento de la angustia, él considera que necesita de la mano de Dios. Y le está recordando la promesa que le había hecho. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos.
En la oración él está reconociendo que es inmerecedor de todos los bienes que Dios le ha dado, todas las bondades que Dios ha tenido para con él. Pues le dice: menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Porque él estaba consciente que él se manejaba en base al engaño y a la mentira, que él no dejaba pasar oportunidad, razón por la cual su hermano deseaba matarlo, pues había aprovechado la debilidad de éste para robarle la primogenitura. Y como les decía, también Esaú, él había vendido por un plato de lentejas. Pero ahora él en esta oración está reconociendo la condición inmerecedora que tenía de que Dios se inclinara para bendecirle, para protegerle. Pero mire, y dice: pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Pues cuando él salió huyendo de Canaán, de su hermano, él pasó el Jordán y no llevaba absolutamente nada. Lo único que llevaba era su cayado, es decir, la vara que usaba para desempeñar su oficio de pastor de ovejas. No llevaba absolutamente nada. Dice: pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Lo que sucede, y él hace mención de estos campamentos, es porque cuando él sintió esta amenaza ya inminente sobre él y su familia, él decidió dividir a su gente en 2 campamentos, diciendo él: porque si acaso viene mi hermano y ataca un campamento, el otro puede huir. Entonces le está diciendo a Dios: atravesé el Jordán sin nada, siendo un miserable, y ahora vengo con mucha riqueza. Soy inmerecedor de tus bondades y tus misericordias. Porque muchos creen, y aún en la oración, no se humillan en la oración delante de Dios, no reconocen las bondades de Dios, y creen que Dios tiene la obligación de bendecirlos. Es que yo soy una princesa, yo soy un príncipe de Dios, y tengo que vivir como tal. Y se manejan con arrogancia en la sociedad. Pero ahora él está reconociendo que todo lo que tiene es porque Dios ha tenido misericordia de él y él no lo merecía, y sin embargo Dios lo prosperó. Y ahora él está en este lugar reconociendo que Dios ha estado con él. Y es lo que debemos reconocer cada uno de nosotros. Lo poco o lo mucho que tengamos, que podamos, que sepamos, los bienes que se tengan, todo es por la misericordia de Dios. Aquí no está diciendo Jacob que es por su astucia, que por ser muy listo, porque era muy astuto. Ahora estaba humillado delante de Dios y está reconociendo: nuestro Señor lo que quiere es que de nuestra boca, con nuestra boca expresemos el arrepentimiento y el reconocimiento que somos nada delante de Dios, que dependemos de Él, y que reconozcamos que toda bondad, que toda bendición procede de Él. Lo que quiere nuestro Señor, que reconozcamos, que se deje toda jactancia, toda vanagloria, todo orgullo, que nuestras oraciones sean oraciones que lleven agradecimiento, que lleven también humillación delante de Dios. Él se encuentra en este vado y está muy angustiado, porque él considera que está a punto de vivir duros momentos, de sufrir la ira de su hermano. Y él se apartó de toda su gente y su familia y se fue a buscar solo a Dios en oración. Nuestro Señor está atento a la búsqueda que tengamos de Él. Solamente quiere que le busquemos. Jacob era acreedor de promesas de parte de Dios, desde Abraham, pasando por Isaac, y ahora él, como descendiente, es acreedor de promesas. Y Dios cumple sus promesas. Lo que sucede es que nosotros las retrasamos. Nosotros ponemos vallado para que esas promesas no lleguen. La manera en cómo nos hemos desempeñado en nuestra vida han impedido que los planes de Dios que Dios ha tenido se ejecuten en nuestras vidas. Y se postergan y se postergan y se postergan por años y años y años. Y mientras tanto, ahí estamos bajo lamento, bajo angustia y aún bajo amenazas, por no esperar el momento de Dios, por no dejar que Dios haga las cosas, por no depositar la confianza plena en Dios. Jacob sabía que la primogenitura tenía gran valor. En cambio, Esaú, cual por ley le pertenecía,
él no la valoraba y decidió venderla por un plato de lentejas. Pero Jacob sabía que adquirir esa primogenitura era adquirir la gran promesa de que un día de esa descendencia habría de nacer el Mesías prometido, porque con esa esperanza murieron los antiguos, de que habría de nacer el Mesías, el prometido. No eran solamente los bienes materiales, sino la promesa espiritual que contenía el adquirir la primogenitura. Pero no esperó que Dios a su tiempo y en su forma lo hiciera, sino que él arrebató con engaños a su hermano Esaú. Pero ahora lo vemos humillado delante de Dios y está deseando la paz con su hermano. Ya envió mensajeros, está deseando la paz y está bajo angustia. Debemos reconocer que necesitamos la mano de Dios. Podemos cometer errores, hemos cometido errores, hemos fallado. Estamos sufriendo las consecuencias de nuestras desobediencias, pero nuestro Señor no nos ha desechado, no ha desechado a nadie, a ninguno. Solo tenemos que descender también al valle de Jaboc y humillarnos y a solas invocar a Dios con todo el corazón. Ya nuestro Señor nos ha estado enviando señales. No hemos visto ángeles, no los hemos visto. No hemos visto campamento de ángeles, pero hemos visto algo mejor. Hemos visto la poderosa mano de Dios acompañándonos. Y Él nos ha dado la mayor muestra de amor al morir por nosotros en la cruz del Calvario. Solamente debemos ser honestos en la búsqueda que tenemos para con Dios. Y Él reconoce que es inmerecedor por el tipo de persona que era, aunque conocía de Dios. Vamos a leer el versículo número 28. Dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Este versículo número 28 nos sirve para desarrollar el punto número 3, el cual dice, la transformación de Jacob en su soledad. Jacob había hecho pasar a su gente al lado más seguro del río. Luego que él los pasó, se regresó y cruzó el vado para irse a buscar a Dios en oración. Luego, en aquella noche, él decidió ir a dormir, pero no pudo dormir toda la noche. Era tan grande la angustia. Ya había orado a Dios, había hecho esta oración, había pedido específicamente a Dios que le librara de la mano de su hermano Esaú. Mire, específicamente, había pedido que le librara de la mano de su hermano y que protegiera a las madres de sus hijos y a sus hijos. Después que oró, se fue a dormir. Pero antes de ello, tomó también la acción de tomar a su gente y atravesarla al lado seguro del río. Y él se regresó. Esto todavía, esta acción que él tuvo es una muestra de un poquito de falta de fe. Otros consideran que hay que orar, pero también hay que actuar, dicen otros. Él había orado a Dios, pero se levantó de orar y fue a poner un lugar seguro a su familia. Y él volvió a atravesar de regreso el río para disponerse a dormir y seguramente para seguir orando. Pero esa acción revela que él todavía tenía temor. Y a veces oramos, pedimos a Dios y creemos en la palabra de nuestro Señor, creemos en sus promesas. Usamos en nuestras oraciones las promesas de nuestro Señor como Jacob. Las promesas de Dios las utilizó en su oración. Y a veces oramos y le recordamos a nuestro Señor que Él nos ha dicho que echemos toda nuestra ansiedad delante de Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Y oramos. Terminamos de orar y nos levantamos, pero pareciera que después de que oramos volvemos a tomar nuestras cargas y las quitamos de delante de Dios y las volvemos a poner sobre nosotros y volvemos a angustiarnos y a vivir nuevamente los temores y las angustias. Y ya oramos. Nuestro Señor quiere que tengamos fe, que le creamos, que oremos hasta sentir su presencia, que insistamos y que perseveremos en la oración. Y fue a tratar de dormir, pero se volvió a levantar. Y en aquella noche se le presenta un varón y comienza una lucha con él. Y una lucha, una batalla entre ellos dos. Y luchando. Y dice que ya estaba a punto de amanecer. Y aquel varón le dice, déjame, suéltame porque ya raya el alba. Y Jacob le dice, no te soltaré hasta que me bendigas. Jacob sabía que aquel visitante con el cual había luchado toda aquella noche no era cualquier persona, porque le está pidiendo que le bendiga.
Y en aquella lucha seguramente él había reconocido la fuerza y el poder con el cual venía y la autoridad con la que se le había presentado. Pero seguía aquella lucha. Y Jacob se aferra a él al no dejarlo ir cuando ya estaba rayando el alba y le dice, déjame que ya raya el alba. No hasta que me bendigas. Y le pregunta, dime cuál es tu nombre. Jacob le dice, ya no te llamarás Jacob, ahora te llamarás Israel, porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. Aquí sucedió la transformación en el corazón de Jacob. Ya no fue el mismo. Ya no será conocido como el usurpador. Ahora será reconocido como el que luchó contra Dios y contra los hombres y venció. No es que haya vencido a Dios, sino que él persistió y persistió y persistió y persistió por la bendición, por recibir una bendición de parte de Dios hasta que la obtuvo. Israel también es traducido como príncipe de Dios. Así nuestro Señor quiere dar un nombre nuevo a cada uno de nosotros y ha prometido que dará un nombre nuevo a aquellos que perseveren hasta el final. Pues en el libro de Apocalipsis dice que a cada uno se le dará una piedrecita blanca en la mano donde está escrito un nuevo nombre. Pero por ahora usted y yo somos llamados hijos de Dios y podemos acudir a nuestro Padre Celestial. Y aquella presencia que llegó, aquel varón que llegó a luchar con él toda aquella noche, era la visitación de Dios, era una teofanía, era el mismísimo nuestro Señor Jesús en unas visitas que hacía para estos acontecimientos especiales. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la misma palabra de Dios lo declara, lo aclara en el libro de Oseas, capítulo número 12, que nuestro Señor, que nuestro Salvador vino. Y esas visitaciones de nuestro Señor Jesús en la Biblia aparecen como el ángel de Jehová. ¿Cuál era el propósito entonces? Para que viniera a luchar con Jacob. Era para que Jacob aprendiera a vivir humillado delante de Dios. Volvemos nuevamente al punto. Los que ya tenemos nuestros años, hemos querido gobernar quizás nosotros mismos nuestra vida. Y como dicen algunos, en esta vida he luchado por obtener lo que tengo, por ganar lo que he logrado conseguir. He luchado estudiando, he luchado trabajando. Otros han luchado y librado batallas por ganar su propia felicidad, su propia comodidad. Y de esa manera también se han opuesto a la voluntad de Dios. O nos hemos opuesto a la voluntad de Dios. Porque hemos querido ser nuestros propios gobernantes. Y hemos tomado decisiones sin consultar a Dios, sin esperar en Dios, sin poner la fe en Dios. Hemos dado pasos sin antes apartarnos a solas para consultar a Dios. Y hemos tenido muchos fracasos en nuestras vidas y aún estamos sufriendo seguramente por causa de malas decisiones. Pero es porque hemos estado luchando en contra de Dios. Jacob había luchado, se había opuesto a la voluntad de Dios con sus acciones, porque aún era reconocido como un usurpador. ¿Cómo seríamos reconocidos nosotros si se analizara nuestra vida y nuestro comportamiento a lo largo de nuestra vida? ¿Cómo seríamos llamados? Nuestro Señor tenga misericordia de nosotros. Jacob reconoció que era pecador, que había desobedecido a Dios, que no merecía sus bondades y misericordias, pero sin embargo Dios le había llamado. Pero ahora nuestro Señor tiene que intervenir, tomar acción en la vida y en el corazón de Jacob para que aquel corazón fuera completamente transformado. Porque luchaba y luchaba y luchaba y seguramente en algún momento trataba de imponerse, pero estaba luchando contra Dios. Muchas veces en nuestra vida estamos luchando contra Dios, en contra de la voluntad de Él, en contra del llamado de Él, en contra de la dirección de Él. ¿Qué tuvo que hacer nuestro Señor? Humillarlo. Y en medio de la batalla y de la lucha, dice el versículo 25, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Nuestro Señor lo podía vencer rápidamente, pero nuestro Señor no quiere nuestra destrucción. Él ama al hombre, pero no tiene comunión con el pecado. Y a muchos nuestro Señor ha tenido que descoyuntarnos para que nos sometamos a la voluntad de Él, nos humillemos a Él y dependamos de la voluntad de Dios. Porque Jacob estaba enfrascado en la lucha y en la lucha. De manera que aquel varón
tocó el muslo y le descoyuntó de la cadera. Y a partir de ahí Jacob caminó cojo, pero había tenido una experiencia con Dios y había recibido la bendición de Dios, porque le dijo: no te dejaré hasta que me bendigas. Que estaba demostrando que ahora creía en Dios y le estaba diciendo: dependo de ti, dame. Y nuestro Señor le da un nuevo nombre, y aquel hombre es transformado y ahora se llama Israel. ¿A dónde sucedió esto? Estando solo en el vado de Jaboc, solo, y buscó a Dios porque tenía una gran responsabilidad y un gran temor por él y por su familia. A veces la familia no quiere acompañar, o a veces es necesario dar los pasos de manera solitaria para sincerarnos con Dios. Y es lo que hizo Jacob, y recibió la bendición porque Dios lo bendijo. Nuestro Señor quería que la voluntad de Jacob fuera doblegada y se humillara ante Dios. Debemos reconocer cuando nuestra voluntad quiere imperar sobre la voluntad de Dios. Podría ser que en este momento estemos luchando contra la voluntad de Dios. Solo imagínese un pequeño niño de unos 3 años tratando de luchar con un hombre musculoso y muy alto. ¿Qué puede hacer un pequeño niño de 3 años? Pero considera que puede ganarle y patalea y hace lo que quiere y tira puñetazos. ¿Qué puede hacer? Ahora, ¿qué puede hacer una criatura? Somos polvo. ¿Qué podemos hacer ante Dios? Nuestro Señor lo que desea es que nos sometamos a su voluntad. Y en medio de la crisis, recibió la respuesta y recibió la bendición de Dios. A la mañana siguiente, Jacob, ahora renovado, y ahora Israel desciende y se prepara para cruzar el vado con seguridad. Y va descoyuntado, y desde ahí en adelante será un hombre cojo, pero en su corazón lleva la presencia de Dios. No importa hasta dónde hemos llegado, no importa cómo ha llegado aún nuestro cuerpo, pero nuestro Señor, aún como somos, Él quiere hacer de nuestro ser templo y morada del Espíritu de Dios. Solamente tenemos que doblegar nuestra voluntad a la voluntad de Él, y Él hará en nosotros su voluntad y nos dará la bendición que quiere y que tiene preparada. Ya no más postergamiento, ya no más luchas en contra de Dios, ya no más nuestra propia sabiduría y voluntad, sino la de Dios, pues somos de Él y Él tiene grandes planes para cada uno de nosotros. Bendito y alabado sea su santo nombre. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor, con la cual nos bendices en esta hora. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo redarguya, que tu Espíritu Santo nos haga ver, que tu Espíritu Santo nos dirija, Señor, para que caminemos bajo tu voluntad. Perdónanos, Señor, en todo lo que a lo largo de nuestra vida hemos luchado contra ti, o nos hemos opuesto a tu voluntad, o no te hemos tomado en cuenta. Perdónanos. Reconocemos, Señor, que los sufrimientos que hemos atravesado o estamos atravesando son por causa de nuestras desobediencias, pero sabemos que tú tienes la cura, Señor, para todo, que tú tienes la solución. Y aunque ahora con las cicatrices, Señor, en nuestros cuerpos, pero teniéndote a ti, Señor, lo tenemos todo. Haz tu voluntad en nuestras vidas, somos tuyos. Levanta el castigo, Señor, del que clama misericordia. Levanta el castigo y perdona, Señor. Sana al enfermo. Da protección, Señor, al que está pidiendo protección y ayuda. Da tu pronto auxilio, Señor, y lleva consuelo. Y revela tu voluntad y tus caminos a aquel que sufre, Señor, y que no entiende el por qué le ha sucedido lo que le está pasando. Pero somos tuyos, Señor. Ayúdanos a perseverar hasta el final. Ayúdanos, Señor. Gracias, eterno Redentor. Amén y amén. Dios les bendiga.